ELN es uno con Camilo y hubiera sido otro sin Camilo. Camilo originalmente pensaba ir al monte para estar con los luchadores, pero no pensaba que iba a estar matando gente. El legado de Camilo no son las armas. El legado de Camilo es muy importante para este país. Muy pocos recuerdan hoy quién es el sacerdote Camilo Torres Restrepo, pero en la historia del ELN su figura está llena de simbolismos. De origen burgués, como sociólogo y capellán de la Universidad Nacional, se convierte en una figura pública por su activismo social y político. Sin embargo, termina enfrentado a los conservadores jerarcas de la iglesia y acaba colgando la sotana. Su aventura en las filas guerrilleras dura poco y termina muerto tras una fallida emboscada al ejército en 1966. Su muerte tiene profundas repercusiones en la incipiente organización guerrillera. Bajo su inspiración, a finales de la década de los 60, ingresan al ELN varios curas españoles. Capítulo 3. Camilo Torres y los curas guerrilleros. La tarea es todavía muy ardua. Trataremos de buscar el apoyo de todos los sectores revolucionarios. No vamos a cerrarle las puertas a nadie. Todo el que sea revolucionario está con nosotros y el que sea antirrevolucionario está contra nosotros. Octubre de 1965. La voz inconfundible de Camilo Torres está guardada celosamente en los archivos sonoros de señal memoria del sistema de medios públicos del país. El sacerdote, tras colgar la sotana, se convierte en el líder del Frente Unido, un movimiento de oposición al Frente Nacional. Su discurso, sentido y vehemente, arranca aplausos en el auditorio que lo escucha alborozado. Han pasado ya 6 años desde su regreso a Colombia, luego de graduarse como sociólogo en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Hijo de una familia bogotana burguesa, atea y liberal, Camilo Torres encarna la paradoja del pastor pacífico que decide tomar las armas porque entiende el cristianismo como una forma de revolución. Su más destacado biógrafo, Joe Broderick, se refiere a la influencia diversa de sus padres en ese camino. Era hijo de padres divorciados, ¿no? Y eso era muy poco normal en la sociedad colombiana. Entonces, Camilo pues, creció más con su mamá que con su papá. Isabel era una mujer muy liberada para su época. Tuvo 2 hijos por primer matrimonio y 2 por segundo matrimonio. En esta sociedad tan pacata que es Colombia, que es Bogotá especialmente. En Camilo se encuentran las 2 vetas principales de la cultura colombiana, del centro del país por lo menos. La paisa aventurera, que es su madre, y el médico cundiboyacense Umaña. Un padre cositero, bogotano, muy buena persona. Calixto Torres Umaña, una gran influencia en Camilo en el sentido de que tenía mucha sensibilidad social, pero su mentalidad era más ecuánime y más legalista, digamos. Camilo tenía un poco de ambas cosas, pero prevaleció más bien la cosa aventurera de Isabel. El regreso de Camilo al país coincide con el triunfo de la Revolución Cubana. Tenía 30 años. Camilo regresa de sus estudios en Lovaina y viene con todo ese bagaje y como con ganas de trabajar por Colombia. Cada cosa que pasaba en Cuba en esos días nos influía muchísimo, nos inspiraba. Estaban haciendo la reforma agraria, estaban nacionalizando la banca, estaban haciendo todo lo que hace la revolución de verdad. Cada cosa de Cuba estaba presente en esa época, era la gran inspiración.
Además de la Revolución cubana, durante su periplo por Europa, Camilo tuvo contactos con grupos de cristianos que colaboraban clandestinamente en la lucha por la independencia de Argelia como colonia francesa. Allí experimenta por primera vez la sensación de que los mundos paralelos del cristianismo y la revolución sí podían encontrarse. Con esas ideas, recién llegado a Bogotá, el cardenal Luis Concha Córdoba lo nombra capellán auxiliar de la Universidad Nacional en 1959. Entonces tiene que superar una serie de prejuicios de los muchachos que son bastante anticlericales y tal. Entonces Camilo se establece como una figura distinta de lo que ellos tienen en la cabeza, como una idea de cómo son los curas. Entonces empieza a influir mucho como capellán entre el grupo de estudiantes que son católicos, pero también en la Facultad de Sociología, donde es profesor. Les enseña a los estudiantes que no es suficiente aprender de los libros, tienen que salir y conocer a la gente, conocer sus problemas, y eso también es sociología. Era un activista por naturaleza. Es uno de los fundadores de la Facultad de Sociología, la primera de América Latina, junto con Orlando Fals Borda y académicos como Eduardo Umaña Luna y Virginia Gutiérrez de Pineda. Su espíritu libertario y místico al mismo tiempo fascinaba a sus alumnos. Yo estuve presente en el momento histórico de la apertura del nuevo edificio de sociología en la Universidad Nacional. Y allá estaba Camilo, estaba Monseñor Guzmán, creo que estaba él, estaba sin duda Orlando Fals Borda, estaba T. Lynn Smith, su maestro, etc. Eso me lleva a, sí, también el análisis, saliendo de ciencia política a eso de sociología, o si quiere de manera más ancha, cómo estudiar los problemas del maldito país. Las palabras son del historiador británico Malcolm Dease, reconocido colombianista fallecido en julio de 2023. Comienza la década de los 60 y el país no supera entonces los 16 millones de habitantes. La mitad vive en el campo en condiciones de pobreza y estrechez, padeciendo las secuelas de la violencia política con su reguero de miles de muertos, de miles de desplazados, de miles de perseguidos y de miles de despojados de sus tierras. El malestar social va alarmando nuevos conflictos, mientras la efervescencia política y la oposición al régimen excluyente del Frente Nacional son el pantano de más confrontaciones. El gobierno de Alberto Lleras Camargo intenta implementar los programas de reforma agraria, salud, educación y construcción de carreteras. Su objetivo es reducir el potencial de violencia de los grupos rurales de corte comunista que operan en algunas regiones del país. Su gobierno coincide con la presidencia de John F. Kennedy en los Estados Unidos y el Plan de Ayudas y Cooperación, conocido como Alianza para el Progreso, una respuesta al triunfo de la revolución de Fidel Castro en Cuba. Un intento, además, para evitar la extensión del comunismo y la formación de guerrillas en América Latina. En la despedida del presidente Kennedy, tras su visita a Colombia en diciembre de 1961, el entonces jefe de Estado hace referencia a esa alianza para mantener unido al continente. Estoy seguro de que usted, tras la visión directa y objetiva de un pueblo amigo del que usted preside, ha confirmado la importancia que tiene uno de los propósitos centrales de su administración: hacer que América permanezca unida. Entre tanto, el cura Camilo Torres está entonces cada vez más sintonizado con el movimiento estudiantil. Lo destaca Alonso Ojeda Watt, exmilitante del ELN y quien llega a estudiar a la Universidad Nacional en Bogotá en 1962. Ya está Camilo ahí y hay un ambiente de mucha efervescencia, de mucha insurrección. La Universidad Nacional recogía a los alumnos que veníamos de provincia, pero yo me sentía muy solo realmente. Y
comencé a sufrir cierta depresión, cierto deseo de volver otra vez a mi hogar. Y entonces yo fui a la iglesia a buscar ayuda, y allí pues conocí al capellán. Entonces Camilo me hizo una pregunta: ¿usted es cristiano? Yo le dije, sí, claro, mi familia es muy cristiana, padre. ¿Y usted sabe cuál es el deber de los cristianos? Entonces, pues yo me extrañé un poco y le dije, ¿por qué no? Porque de pronto sería servir a Dios, una cosa así. No. Digo, no, el deber de los cristianos es ser revolucionario. Y eso es lo que nos toca, hacer la revolución, para arreglar, para enderezar este país que está en muy malas condiciones y muy mal dirigido. Ojeda recuerda la impresión tan honda que le dejó ese primer encuentro con Camilo. Yo pienso que Camilo comienza a adelantar también su lucha, que también formaba parte de su lucha interna. No se puede separar la lucha externa que se puede dar y que se está dando a las luchas internas que llevamos cada uno en nuestro interior. Camilo también adelantaba una lucha interna, pero Camilo en ningún momento da indicaciones de lo armado o de la necesidad de formarse militarmente, cuando ya otras organizaciones sí lo hacían. Son tiempos de exaltación del hombre nuevo como paradigma del cambio desde la brújula cubana. Discursos que seducen al sacerdote rebelde cada vez más entregado a los desposeídos y que lo llevan a hacer trabajo social con sus alumnos en barrios obreros como el Tunjuelito de Bogotá. Quiere ponerlos, les dice, en contacto con la realidad apabullante de los marginados de siempre. La socióloga Magdalena Leal, alumna de Camilo, habla sobre esa experiencia. Camilo, como figura y como persona, realmente fue paradigmático, sobre todo para ese grupo de alumnos fundadores de sociología. Su papel fue enseñarnos técnicas metodológicas. Como profesor realmente nos llevó de la mano a querer entender y trabajar esa metodología para prepararnos. Fue un profesor riguroso, entusiasta. Si me preguntan cuál fue el legado de Camilo, la metodología de conocer para transformar. El compromiso del cura con los sectores populares se hace cada día más fuerte. Sus estudios en Lovaina y los contactos con el movimiento de los sacerdotes obreros en Europa le dejan una huella profunda. Así lo explica el sociólogo Eduardo Pizarro. En los años 60, en Europa, en Francia, en Bélgica, en España, se ponen de moda los curas obreros. La idea de que los curas, en vez de estar en una parroquia, deben estar como trabajadores en las fábricas para estar más cerca del pueblo, de los obreros. Y esos curas se van radicalizando y muchos de ellos terminan vinculados a grupos armados en América Latina. En el caso de Colombia fue mucho más significativo por la vinculación del padre Camilo Torres Restrepo. Joe Broderick sostiene, sin embargo, que no es en Lovaina donde empieza el proceso de radicalización de Camilo, sino que las semillas están sembradas muchísimo más atrás. Es un proceso de gradual radicalización que viene desde su... Él fue muy impactado en su juventud, antes de entrar al seminario, por un par de sacerdotes franceses que hablaron justamente de los curas obreros y los curas que trabajaron en la resistencia en Francia durante la ocupación alemana. Ahí empezó a contagiarle la idea de un papel como político del cura en la vida. La popularidad de Camilo crece al mismo tiempo que reafirma la convicción de que su papel como sacerdote y como profesor debe traducirse en acción.
Lo recuerda su exalumna Gloria Triana, reconocida cineasta e investigadora cultural, en una publicación de 2016 del portal Razón Pública titulada Camilo Torres y los años 60. Él salía de estar con los pobres y se iba a estar con los ricos, salía de estar con los comunistas y se iba a encontrar con los demócratas cristianos. Era un pluralismo impresionante. Yo era un soñador, ingenuo también. Él era esos líderes mesiánicos buenos, ¿no? Y él, desde que toma la decisión de ser sacerdote, él no lo toma para ser obispo ni cardenal ni para estar en las altas jerarquías de la iglesia, sino por el compromiso con los pobres, con los desposeídos. El catedrático de la Universidad Nacional, Alejo Vargas, agrega: Camilo era un cura predestinado a ser cardenal, pero que terminó extraviado en los caminos de la guerrilla. El creciente activismo de Camilo, su carisma desbordante y su palabra rotunda y veloz para interpretar la realidad de un país violentado y dividido, pone en máximo estado de alerta a la jerarquía católica en Bogotá. En junio de 1962, el cardenal Luis Concha Córdoba le ordena dejar la capellanía y las demás actividades en la universidad. Habla su más destacado biógrafo, Joe Broderick. A raíz de una rebelión de los estudiantes por alguna cosa contra la rectoría, Camilo tomó partido con los estudiantes y el cardenal se molestó. El cardenal siempre fue, en el fondo, muy claro con Camilo. Los curas no se meten en política. Claro que el cardenal, como toda la Iglesia Católica colombiana, estaba metida hasta las cachas en la política toda la vida. Pero esa cosa de meterse en la política por rebelión, como rebelde, eso no le cabía al cardenal. Y le dijo, o la sotana o la revolución, no puedes tener las dos. Y lo sacó de la nacional, pero le dio una parroquia. Transferido a la parroquia de la Veracruz en el centro de Bogotá como capellán asistente, sus funciones se limitan a confesar y a expedir partidas de bautismo y de matrimonio. Ni siquiera puede celebrar misas. Antes ya había tenido desencuentros con el cardenal Concha, pues este desaprueba que celebre las Eucaristías en español y no en latín, como era costumbre, y de cara a los fieles, y no de espaldas. Una reforma litúrgica del Concilio Vaticano II que el cura Camilo introduce en la universidad. Camilo asume las tediosas funciones de la parroquia y sin proponérselo se convierte en una celebridad entre la clase alta bogotana y en objeto de caricaturas y coplas. Aquí hay en la Veracruz un cura particular que se duerme hasta en el bus, cansado de trabajar. Las devotas parroquiales están planeando una huelga, pues sus pecados veniales no encuentran quien los absuelva, pues el curita en cuestión apenas dice su misa, se sale a ver si organiza alguna revolución. Aparte de las funciones parroquiales, Camilo Torres colabora con la investigación para la elaboración del libro La violencia en Colombia, que adelantan Monseñor Germán Guzmán, Orlando Falsborda y Eduardo Umaña Luna. Una publicación que sacude al país. También dicta cursos de capacitación en la Escuela Superior de Administración Pública ESAP y trabaja con el campesinado como miembro de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de Reforma Agraria INCORA, cargo al que llega por influencia del cardenal Luis Concha. Vanos intentos para que Camilo aceptara con resignación cristiana que su camino no es la revolución, pero en el INCORA encuentra más razones para terminar en ella. Habla su biógrafo Broderick. Camilo todavía no era el líder de la revolución, era un cura académico, intelectual, de muy buena familia, muy importante, y fue nombrado como suplente de un sacerdote. Y el INCORA era muy importante porque había una contradicción con los terratenientes y con los políticos.
encabezados por Álvaro Gómez Hurtado. Camilo tuvo muchos fuertes debates en el INCORA. Eso sí lo radicalizó mucho. Tan agrios son los enfrentamientos con Álvaro Gómez Hurtado, entonces congresista e hijo del expresidente conservador Laureano Gómez, que éste llega a denunciarlo ante la Junta del INCORA y lo califica como peligroso comunista. Los espacios democráticos se le van cerrando al sacerdote rebelde. La periodista Marta Ruiz, exintegrante de la Comisión de la Verdad, lo confirma. Haciendo el informe de la Comisión de la Verdad, recuperé algunos documentos de él, por ejemplo, en las juntas del INCORA. Dio unas batallas enormes por la reforma agraria. No era solo un intelectual, era un hombre con múltiples dimensiones, nunca sectario. Camilo era un hombre que le cabía a este país en la cabeza. El trabajo en los barrios obreros y el contacto con campesinos en regiones afectadas por la violencia lo llevan a concluir que desde las instituciones no es posible hacer los cambios que Colombia necesita para superar los abismos de las desigualdades sociales. Sin margen de maniobra, a finales de junio de 1965, poco después de oficiar una misa en la iglesia de San Diego en Bogotá, cuelga la sotana y decide fundar el Frente Unido del Pueblo, un movimiento que pretende aglutinar a quienes están por fuera de los dos partidos tradicionales. Desde las juventudes del Movimiento Revolucionario Liberal y del Partido Comunista hasta el Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino, la Alianza Nacional Popular de Gustavo Rojas Pinilla, las Juventudes Cristianas y hasta los sindicatos. Yo creo que Camilo el político tiene un breve periodo. O sea, realmente el Frente Unido, están los comunistas, los socialcristianos, un archipiélago de pequeños grupos de izquierda, y Camilo intenta juntarlos a todos, de que son más las identidades que tienen que las diferencias, en que lo que los unía era el anhelo de cambio. Las palabras son del investigador Luis Eduardo Celis. Él manda el gran mensaje de que marxistas y cristianos pueden luchar juntos, y su vida es ejemplo de eso. Pero esa idea se marchita bastante pronto, según destaca su biógrafo Joe Broderick. Yo no sé cómo describirlo. Es un poquito alocado realmente. Uh-huh. Todo sucedió demasiado rápido, ese movimiento. Duró como 2 meses, ¿no? Él no se dedicó a realmente formar un movimiento. Era una figura que hablaba y la gente escuchaba. Las plazas se llenaban porque era una novedad, y también porque el Partido Comunista estaba colaborando con él para ver si sacaban algún provecho de ese momento de efervescencia. Antes de terminar en el monte, Camilo Torres emprende una gira por varias ciudades del país entre julio y agosto del 65, con el objetivo de acelerar un proceso de movilización contra el régimen bipartidista y defender la abstención como principio revolucionario. Aquí, otro de sus discursos custodiados por Señal Memoria. De manera que hasta ahora están los grupos unidos. Se ha divulgado la plataforma. Yo me voy para Cali el lunes próximo a seguir exponiendo estas ideas y tratar de formar los grupos revolucionarios. Voy a seguir hasta que me lo permitan, exponiendo toda clase de ideas, tratando de formar estos cuadros, tratando de que se organice el movimiento revolucionario por todo el país. La veterana periodista Marta Ruiz aporta su mirada sobre la última lucha de Camilo Torres en democracia. Yo creo que Camilo leyó el Frente Nacional y él entendió que las elecciones eran una farsa porque pues ya había un acuerdo, que se estaba asfixiando la democracia, y por eso él crea el Frente Unido y él crea unos mecanismos para que la gente que está por fuera de los partidos se exprese. Entonces, a Camilo hay que leerlo en ese contexto del Frente Nacional. Para ese momento, el cura Camilo ya tiene contactos con Fabio Vázquez Castaño, máximo jefe del ELN. Lo revela su biógrafo Broderick. Él se había alineado en secreto
por debajo de cuerda con el grupo más sectario, más cerrado de todos, que era el incipiente ELN. Tras abandonar el sacerdocio en junio de 1965, el propio Camilo le cuenta en una carta a Fabio Vázquez Castaño cuáles son sus planes futuros. La bitácora de esa correspondencia secreta se la cuenta Fabio Vázquez a la hija del exguerrillero Ricardo Lara Parada durante unos encuentros que tienen en La Habana en 2019, poco antes de que Castaño falleciera. Ella autoriza su publicación al diario El Espectador de Bogotá en el año 2022. Esta es la voz de Fabio Vázquez Castaño, jefe del ELN entre 1965 y 1974. Primero, la perspectiva de publicar un periódico, Revolución Colombiana, no se iba a llamar Frente Unido, con 500.000 ejemplares semanales. Para eso necesitaba un super equipo. Un super equipo y también una super financiación. Bien. Ese punto lo debatimos y no hay finanzas. Segundo punto, que están listos a apoyar la lucha armada sectores sindicales, sectores de la clase media, sectores de la clase alta y estudiantes. Posibilidad de división del ejército y que de coroneles para abajo todos están con él. Dar golpes seguros y seguidos. Coordinar acciones con grupos que tienen pocos armados, el MOE, Vanguardia del MRL, Partido Nuevo ORC, Juventudes Demócrata Cristiana, ¿cómo le parece? Y el Partido Comunista. Y el último, planear una marcha sobre las ciudades para la toma del poder y que se uniría a nosotros después de lograr la neutralidad del ejército. La feroz oposición del Frente Unido y sus aliados al gobierno de Valencia durante esos frenéticos meses pone todos los reflectores de la fuerza pública sobre la figura del cura Torres. Es octubre de 1965 y él entiende entonces que su relación con Fabio Vázquez no puede quedarse tan solo en el plano epistolar, que deben verse, y así ingresa a la guerrilla. Entonces, cuando ellos vieron su interés, le contaron a Fabio Vázquez Castaño, y Fabio Vázquez, que estaba liderando la cosa en el monte, dijo pues, que venga a hablar conmigo, pero no como para charlar, sino como militante, como comprometido con nosotros. Y Camilo aceptó eso. A raíz de esa reunión, ella era un militante del ELN bajo órdenes militares de Fabio Vázquez Castaño. Se sentía feliz, era como un Boy Scout. Sentía que estaba en la lucha seria. Entonces van a cambiar el país. Era muy inocente y muy ingenuo. Después su movimiento empezó a decaer muy rápidamente, pues uno puede llegar llenar las plazas con el mismo cuento todos los días, pero realmente no tenía ningún apoyo real de una organización construida tal. No dejó tiempo para eso. Y se entusiasmó con la Revolución Cubana, con las armas, con estar en el monte con los más pobres y lo más, porque era muy católico y muy cristiano y maniqueo, ¿no? Los buenos y los malos. Era una cosa muy simplista. Camilo Torres se explica a sí mismo en otro audio conservado por Señal Memoria. Consideré un deber para responder a la confianza que hasta ahora me habían dado tantos revolucionarios, que cuando se puso la alternativa entre el ejercicio de mi sacerdocio y la causa revolucionaria, preferí seguir la causa revolucionaria por considerarla que ella tiene lo esencial de mi sacerdocio. Es un sacrificio que me ha costado mucho, pero que, como lo hago por lo que es esencial en mi vida sacerdotal y en mi vida cristiana, que es la realización eficaz del amor al prójimo, cambiando o tratando de organizar este movimiento para cambiar las estructuras en favor de las mayorías, entonces creo que es un sacrificio que vale la pena. Pero seguramente eso va a ser deformado. Se le va a atribuir toda clase de intenciones mezquinas
se va a hablar de lectura y quién sabe cuántas cosas más. Y yo tengo la conciencia de que sigo siendo sacerdote y que aunque no lleve la sotana, el hábito no hace al monje. La suerte está echada y del camino de las armas no retornará jamás. A pesar del enorme significado que representa su militancia armada en el ELN, Fabio Vázquez tiene muchas dudas, pues teme que el burgués convertido en revolucionario no dé la talla ni soporte las ásperas condiciones del campamento guerrillero. Por eso, solo hasta el 7 de enero de 1966, en la celebración del primer año de la toma de Simacota, es que anuncia su ingreso al ELN a través de una proclama divulgada por esa organización. Esta viene acompañada de una fotografía en la que se le ve junto a los máximos comandantes del grupo, Fabio Vázquez Castaño y Víctor Medina Morón. Todos están armados. Su alias en el ELN es Argemiro, y estas son sus palabras en la voz del periodista Manuel Jáuregui. Me he incorporado al Ejército de Liberación Nacional porque en él encontré los mismos ideales del Frente Unido, hasta la victoria final, con las consignas del Ejército de Liberación Nacional, ni un paso atrás, liberación o muerte. Curiosamente, en ese, su último mensaje al país, menciona la palabra muerte en 7 ocasiones, acaso como si supiera la suerte que sellaría su destino 5 semanas después. Para el investigador Luis Eduardo Celis, Camilo Torres se queda sin alternativas. Yo creo que opta por la lucha armada, por algo que ha permanecido en la sociedad colombiana, y es la idea de que a la gente la pueden matar. Lo que llevó a Camilo a la lucha armada realmente fue que se convenció de que lo podían matar, porque ya los militares sabían que él estaba en contacto con el ELN. La periodista Marta Ruiz coincide con esa apreciación. Camilo, totalmente acorralado, se va al ELN. Es lo que uno puede interpretar después de todos los testimonios y lecturas. Él sí, cada vez más convencido de que se cerraban los espacios en Colombia. Por su parte, su biógrafo Broderick sostiene que si bien Camilo termina transitando el camino de las armas, su idea inicial no es combatir. En todo caso, esa decisión de vida parte en 2 la historia de la Iglesia Católica en América Latina. Yo pienso que Camilo originalmente pensaba ir al monte para estar con los luchadores, pero no pensaba que iba a estar matando gente o con fusil. Pero la guerra tiene su propio ritmo, su propia esencia, y se encontró practicando tiros y finalmente se encontró con una pistola contra un ejército. De hecho, es una locura, pero una locura que se entiende también. La militancia del excura en las filas del ELN bajo órdenes de Fabio Vázquez Castaño es demasiado breve. El 15 de febrero de 1966, a sus 37 años recién cumplidos y en su primera acción militar, cae abatido durante una fallida emboscada a una patrulla del ejército en Pateo Cemento, jurisdicción del Carmen de Chucurí, Santander. Luego del primer cruce de balazos, Camilo, que tiene en sus manos un revólver, se lanza a quitarle el fusil a un subteniente caído, su trofeo para graduarse como guerrillero. Pero un sargento escondido en la espesa maleza le dispara y una bala basta para silenciarlo para siempre. Camilo cae muerto al instante y 3 guerrilleros más que intentan rescatar su cuerpo perecen encima de él. Uno tras otro, amontonados, yacen sobre el cadáver de Camilo. En total, 6 integrantes del ELN son reportados como muertos en ese combate. Ovidio García, excombatiente del ELN, recuerda ese día para el programa Los Informantes de Caracol Televisión. Camilo se asomó y ¡pam! Tiro en la cabeza, el tiro al suelo que lo matan. Le pegaron el otro aquí en el pómulo, palón, y cayó. Entonces Fabio da la retirada, ¿sí? Y todo el mundo la retirada. Y Camilo, que se quede Camilo lleno. Los enterraron en el Carmen, abajo donde es el hospital para abajo, los enterraron.
dijo Valencia, no, este no se puede dejar, Camilo no se puede dejar aquí, saquémoslo. Y se lo trajeron, que después nunca más volvimos a saber, hasta ahora como que están ya, que los huesos están estudiando a ver si son eso o no. Bueno. La patrulla emboscada que logra dar muerte a Camilo depende de la 5ª Brigada con sede en Bucaramanga. Al mando está el coronel Álvaro Valencia Tovar, que conoce a Camilo y sabe que milita en la guerrilla. Los reportes que recibe desde Patio Cemento le confirman que es uno de los 6 guerrilleros abatidos. En el bolsillo de su camisa le encuentran una pipa con un anillo de plata en la parte media de la boquilla y unas cartas escritas en francés. Al escuchar ese primer reporte, el coronel Valencia sale de toda duda, pero solo comunica la noticia al alto mando horas después, cuando ve el cuerpo en la morgue. En 2016, al cumplirse medio siglo de esta muerte, Alias Gavino recuerda ese episodio en un mensaje divulgado por varios medios de comunicación. La convicción de la urgencia de ser un buen guerrillero lo hizo caminar junto al resto de guerrilleros, aún inexpertos la mayoría, al combate aquí en Patio Cemento. Donde cayó Camilo, nació una cruz. Aunque muchos culparon a Fabio Vázquez Castaño de la muerte de Camilo Torres, en sus conversaciones con la hija de Ricardo Lara muchos años después en Cuba, se autoexime de cualquier responsabilidad. Se decide realizar una acción combativa y se discute en la dirección la no participación de Camilo. No obstante, su preparación se considera un poco prematuro correr esos riesgos, dada la importancia de su figura. Al conocer tal argumentación, la rechaza enérgicamente, afirmando su disposición a no aceptar ningún privilegio y a exigir el derecho que tiene, como cualquier guerrillero. Responsable o no, lo cierto es que la muerte de Camilo Torres estremece a Colombia y su historia como sacerdote guerrillero termina siendo inspiración años después de varios grupos en América Latina. Primero, de una guerrilla urbana en Argentina, después del llamado Movimiento de los Sacerdotes para el Socialismo en Chile, que abre el camino de la llegada de Salvador Allende al poder en 1970, y también su nombre resuena en Nicaragua en 1979 en la revolución sandinista contra el dictador Anastasio Somoza. De vuelta a Colombia, la desaparición del cura Torres provoca en ese segundo mes de 1966 un impacto tremendo en las filas del ELN y entierra para siempre los postulados del Frente Unido. Así lo destaca el sociólogo Eduardo Pizarro. La muerte del padre Camilo Torres fue la muerte del Frente Unido, es decir, de la gran posibilidad de una movilización política urbana de significación, y obviamente refuerza las tendencias campesinistas radicales de Fabio Vázquez y refuerza sobre todo el caudillismo de Fabio Vázquez. Sobre el lugar donde reposan los restos del cura guerrillero, el general Álvaro Valencia Tovar da una versión 51 años después, en abril de 2007, en entrevistas que concede a Carlos Fernando Galán, entonces editor político del diario El Tiempo, y a María Isabel Rueda en la revista Semana. Según cuenta, aunque la orden oficial es sepultar a los guerrilleros caídos en el sitio de combate, ordena enterrar a Camilo en una tumba separada y pide hacer un plano del sitio. 3 años después, en 1969, dirige la exhumación de los restos, los deposita en una urna que lleva en helicóptero hasta Bucaramanga y allí los deja en un osario del mausoleo destinado a los soldados de la brigada. Valencia confiesa que guarda un documento donde revela el lugar exacto de la urna con los despojos mortales y deja instrucciones para entregarlo al hermano del cura. Solo hasta 2001, Fernando Torres viaja a Bucaramanga y allí recibe la urna con los restos, pero lo que hace con ellos permanece en el misterio, pues muere sin haberlo revelado. El ELN sigue reclamándolos. Independientemente de dónde reposan las cenizas de Camilo Torres, su muerte se convierte en el gran símbolo histórico del ELN, en palabras del investigador Celis. El ELN es uno con Camilo y hubiera sido otro sin Camilo.
el gran símbolo del ELN en toda su historia ha sido Camilo Torres Restrepo. Hay una corriente de cambio en la sociedad colombiana desde José Antonio Galán. Camilo se suma a esa corriente con la particularidad de que es un sacerdote de clase media bogotana, y un sacerdote que se hace sociólogo. Esa mezcla de sensibilidad y de compromiso con el cambio hacen de Camilo un personaje único en la sociedad colombiana que marca el siglo XX. Para Joe Broderick, este hecho tiene un impacto negativo en el ELN, pero también le sirve para proyectar su consigna revolucionaria. La muerte en combate de un sacerdote sacraliza para siempre su figura. Esa figura que les da como prestancia. Desde entonces, el ELN tiene un problema. No ha tenido sino un solo líder carismático, de verdad. Fabio Vázquez Castaño. Era un loco, un psicópata, pero un tipo brillante. Subyugó a toda una generación de jóvenes colombianos y subyugó a Camilo. Camilo Torres, que duró casi nada, quedó como su gran carta de presentación. Después de eso, no han tenido un líder. Después del resto vienen como burócratas. Hablan de protocolos y de incisos, de acuerdos, etc. Eso es lo más poco inspirador que puede haber. Aunque la asociación con el ELN resulta inevitable, habría que decir que Camilo Torres, como figura política y personaje nacional, va mucho más allá de los 4 escasos meses que militó en el ELN. Marta Ruiz, exmiembro de la Comisión de la Verdad. Una de las grandes injusticias que se ha cometido con Camilo Torres es terminar ligando todo su legado al ELN. Y hace mal el ELN sintiéndose que es el dueño de Camilo. El legado de Camilo no son las armas. El legado de Camilo es muy importante para este país y entonces quedó empañado, digamos, de alguna manera como que el hombre terminó en las armas, pero realmente Camilo Torres significó mucho. Y tanto significó que mucha gente que ni siquiera nunca fue al ELN siguió ese legado de Camilo. Y se desarrolló todo un movimiento de la Iglesia de los Pobres. Para Ruiz, el mito fundacional del ELN no es la toma de Simacota, sino la muerte del más carismático de sus líderes en su primer combate. Yo creo que la muerte de Camilo tiene el impacto que tiene la construcción de un mito. Realmente el mito fundacional del ELN no es Simacota, no, yo creo que el mito fundacional es Camilo Torres. Camilo le aporta al ELN 2 elementos fundamentales, un pensamiento, una propuesta política que ellos retoman incluso años después, y en segundo lugar, esta gran conexión con la Iglesia. Nunca podemos olvidar que estábamos en tiempos del Concilio Vaticano II. Por primera vez la Iglesia Católica se abre a los pobres, tiende un puente con el comunismo. Entonces es un cambio muy grande que le produce y que le da al ELN una conexión con un mundo social muy amplio. Y esa conexión con la Iglesia y con el símbolo de Camilo le da una posibilidad de expandirse y le da un pensamiento y una moral entre comillas, muy entre comillas. Por su parte, el profesor Alejo Vargas señala lo siguiente. El gran impacto de Camilo es post su muerte. Es después de su muerte cuando se vuelve en el mito, en un referente para los grupos de curas, de monjas, de cristianos de base, que empiezan a ver en Camilo una manera distinta de concebir una forma de ejercicio del cristianismo. Camilo se vuelve un mito no solo para Colombia, sino en general para toda la región, y de eso se va a terminar beneficiando el ELN. Luego las otras guerrillas, muchos sectores católicos que empiezan a ver esa relación del cristiano con la posibilidad de revolución, eso que llamó en su momento el amor eficaz Camilo en algunos de los mensajes, una forma distinta de cómo ejercer su cristianismo.
símbolo poderoso dentro y fuera de la Iglesia, el espíritu revolucionario de Camilo coincide con el propósito del Concilio Vaticano II de acompasar el mundo católico con los nuevos tiempos. Y eso atrae a la guerrilla del ELN, a monjas y a sacerdotes, entre ellos a 3 curas españoles, Manuel Pérez, Domingo Laín y José Antonio Jiménez. Llegan a Colombia en 1968, luego de ser expulsados de República Dominicana, y hacen trabajo social en barrios populares de Cartagena y Bogotá, como parte del movimiento Golconda, que aglutina a un grupo de sacerdotes contestatarios y rebeldes que emulan los pasos de Camilo Torres. A mediados de 1969, sin embargo, el organismo de inteligencia del país, el DAS, los acusa de causar disturbios y de participar en política y terminan expulsados de Colombia. Pocos meses después, regresan en forma clandestina. Los curas españoles incorporan el discurso de la teología de la liberación y la vocación por los pobres al discurso del ELN. Encaja como anillo al dedo en un país con altos índices de miseria en el campo y en los sectores marginales de las ciudades, poblados de desplazados campesinos que huyen de la violencia o llegan atraídos por la urbanización. Al respecto, habla el investigador Luis Eduardo Celis. La llegada de Manuel Pérez, Domingo Laín y José Antonio Jiménez Comín se da como el gran impacto que produce la muerte de Camilo en un mundo de religiosos y religiosas que están optando por el cambio y por la lucha social, y que en un momento dado ven que la lucha armada es el camino y que Camilo Torres les muestra ese camino. Sobre el cura Pérez, que años más tarde asume la jefatura política del ELN, Joe Broderick asegura: el cura Pérez no tenía la preparación académica de Camilo, ni tenía el carisma de Camilo. Era simplemente un tipo dedicado a lo que él creía que era la única ruta para la revolución. Como todos los que venimos a hacer la revolución en Colombia desde afuera, es porque en cierta forma no podemos hacer la revolución en casa. Él venía de España de Franco. En cambio aquí todo estaba en ebullición y en efervescencia, y eso nos fascinó a todos. Nos dio, los que veníamos de afuera, la posibilidad de actuar de una forma mucho más libre, mucho más atrevida, más lanzada que lo que podemos haber hecho en nuestros propios países. Los llamados curas rojos refuerzan el mito de Camilo Torres, sostiene la excomisionada Marta Ruiz. Recuperan esa mitología de Camilo y a partir de ahí reunifican un poco de grupos que bien pudieron haber terminado en otras guerrillas o bien pudieron haber terminado en la delincuencia, yo qué sé, pero el pegamento de esos grupos, que lo que hizo posible que reviviera de las cenizas, es realmente esa fuerza de esa mitología que significó Camilo. En octubre de 1973, en Anorí, Antioquia, el ELN prácticamente es aniquilado. Su recomposición pasa por la salida de Fabio Vázquez como comandante, el ascenso de Gavino, los ajusticiamientos internos y el agrio debate entre el ala política y el ala militar que provoca un cisma. Fabio también estaba muy articulado la concepción del Che. A Anacoreto llegan más o menos unos 70 u 80 guerrilleros de diferentes grupos, unos que estaban en el sur de Bolívar, otros que estaban en Antioquia. Cualquier diferencia político-ideológica que se presentaba dentro del ELN se tramitaba por medio de los fusilamientos. Todo esto en el episodio 4.